todos, en realidad, como docente, yo tengo que demostrarles las cosas que estaban mal. ¿Sí? Entonces vamos a empezar, por ejemplo, con este sistema bastante amplio, pero que está un poco resumido de esta forma. Entra en F1, etano, va a pasar por un horno en donde se va a ver una reacción química, y de ahí la intención es obtener etileno, pero también se han obtenido otras cosas como metano, agua, hidrocarburos que pueden ser impurezas y demás, que tengo separadores que los elimino. ¿Y qué datos tengo? En este caso, los chicos tenían muy buena cantidad de datos y eso sin querer les jugó en contra. Lo primero es que en la situación inicial no incorporaron estos datos, que también son importantes, que van a suponer que F8, que es los hidrocarburos, y F6, que es el producto deseado, va a salir con una concentración pura, igual a 1. Y F1 y F2 sí consideran como dato el flujo de entrada, el flujo total, pero en F3 y en F9, que si bien lo podrían calcular rapidísimo en la simple suma, no lo están poniendo. Entonces ahí es como que empiezan a generar algunos problemas. Desde mi lado, primero es decirles que si yo lo presento de esta forma, como en F3, la realidad es que yo no lo considero como dato porque no sé ni F3 ni X31, o sea, las dos variables de mi sistema yo no las sé. Yo lo que sé es una relación entre ellas, flujo parcial. Y por eso que yo lo pondría como restricción de equipo. ¿Y esto por qué? Porque yo de esta forma es como que podría calcular todas mis composiciones, pero no tendría la F total. Entonces, como eso me puede llegar a generar algún problema a la hora de las ecuaciones que tengo en cuenta, menos los datos que tengo en cuenta, entonces yo particularmente lo pondría como una restricción de equipo, desde mi punto de vista. Y acá me doy cuenta también que F1 X12 es igual a F2 X22. Esto significa, aquí entraba agua en F1, significa que F9 no está teniendo agua y que este dato en la situación inicial tampoco yo lo veía reflejado, al menos en lo que los chicos me mandan. Entonces esto es una captura de pantalla de las fórmulas que usaron. Me ponen en rojo de que esto no corresponde porque supongo que yo ya lo considero como dato, lo cual está bien, además es linealmente dependiente. Acá también me lo van poniendo en rojo, pero me ponen los números, entonces yo no sé si lo están contando o no lo están contando. Eso por ahí puede generar un poquito de confusión. Y lo que más me llamó la atención es que los grados de libertad le dieron negativos. Ustedes ya saben que los grados de libertad negativos significa que F2, por ejemplo, si yo la resuelvo de una forma, me va a dar 500, pero si la resuelvo de otra forma, me va a dar 1000. Y F2 no puede ser ni 500 ni 1000, porque yo tengo el valor inicial real como dato. O sea, la resolución es única. Entonces el grado de libertad me debe dar 0 o mayor a 0 si no puedo resolver alguna de las cosas. Pero me sorprendió mucho que dijera -1. Entonces me fijo y digo, número de variables, 6. Primer error. Si ustedes se fijan acá en este sistema de mezclador, yo lo que tengo son los 3 flujos y a su vez sus composiciones. Que en este caso no estamos considerando directamente X92, o sea, no hace falta ni dar el dato que es 0 ni nada, porque directamente no la estamos considerando. Son 8 variables en realidad. 3 más 3, 6, más estas 2, 8 variables. ¿Y cuántas ecuaciones? Bueno, acá se hace un poco más complejo porque muchas de sus ecuaciones son datos. Entonces, así como pasó recién, que yo x11 más x12 igual a 1,
yo no lo consideraba porque el dato me anulaba la ecuación, porque 0,35 más 0,65 era igual a 1. Entonces yo dejaba de ser una incógnita porque yo ya tenía todas las variables que forman parte de la ecuación. Entonces no las considero. Bien. Acá, cambiando el número de variables, cambiando la cantidad de ecuaciones, me cambiaría el grado de libertad. Entonces yo lo planteo de acuerdo a cómo lo haría yo en integración 2. Pongo el balance de masa por componente. Acá no hace falta ponerse a resolver ni nada. Directamente yo lo dejo así planteado. Acá lo puse 0 simplemente para hacer mención a que no entraba agua. Y como F1, X11, flujo parcial de etano, flujo parcial de etano en F9, flujo de parcial, todos los sé, yo directamente lo consideré como que ya era un dato, no lo cuento a esa ecuación. Y las restricciones de equipo, como yo ya tengo eso que yo les decía anteriormente, lo volví a plasmar en esta parte. Nuevamente los grados de libertad me dieron mal. ¿Y qué es lo que sucede? Si yo sé F1 y sé el valor de X11, o sea, sé este flujo, ¿bien? Y al mismo tiempo sé F1, culpa de la ecuación 1, acá en color verde, culpa de esta ecuación, esta segunda relación me queda linealmente dependiente de la ecuación 1 y de la ecuación 3. Dicho de otra forma, yo podría también eliminar la ecuación 1 porque ambas restricciones, como yo ya sé F1 porque es dato, yo de todo esto ya lo sé porque es dato, automáticamente me eliminarían que la sumatoria tiene que ser igual a 1. Por eso que en este caso es como tener tantos datos sin querer le jugó en contra. ¿Por qué? Porque tienen que fijarse muy bien las relaciones dependientes que me generan estas incorporaciones de datos. ¿Sí? Yo de esta forma, lo que tengo son 8 variables, las que coloco acá. En mi situación inicial sí sé F1 y sí sé F2, lo que no sé son sus composiciones, por eso que dejé estas dos ecuaciones. Y de esta forma yo tengo 8 variables, 5 ecuaciones, estas dos son linealmente dependientes de la ecuación 1 y 2, y los datos F1, F2, y que la composición X91 es pura. De esa forma, los grados de libertad me dieron 0, coincidente con la realidad, porque los chicos tenían exactamente todos los datos. Entonces ustedes me dirían, profe, ¿cómo me doy cuenta? Lo que más le tiene que llamar la atención es menos 1. El menos 1 es la alarma para que ustedes se pongan a ver si los datos me están generando alguna linealidad. Me voy a otros del mismo sistema. Yo lo primero que hago es poner todas las variables acá en el dibujito que ustedes espero estén viendo en el mouse, cosa que yo las puedo contar bien y no tengo problema. Lo primero, no resuelvan dentro del análisis de grado de libertad. Como les dije, primero hay que hacer el análisis de grado de libertad de cada uno de los sistemas y después ver cuál sistema me dio el grado de libertad más chico. Y en base a eso empiezo a resolver. Y cuando resuelva el F3 de uno de esos sistemas, automáticamente esa F3, como también pertenece a otro sistema, ya me va a ir resolviendo todo esta unidad de proceso. No hace falta que por cada análisis de grado de libertad me vayan poniendo todos sus datos, porque además se hace muy tedioso y muy difícil de identificar lo que realmente necesito, que es saber si el grado de libertad me da 0,
tengo todo resuelto y no tengo que hacer nada. Y si me da mayor a 0, tengo que definir una base de cálculo o llamar al cliente y decir, cliente, sus materias primas, en qué condiciones vienen. O yo tomar una decisión como la conversión del reactor. Pero toda esta información me hace perder mi norte, que es identificar cuáles son los datos que necesito. Bueno, acá también aprovecho para decir que como en integración 1, la K de kilo es con minúscula y es un prefijo, hace referencia a 1000. No es como Kelvin, que hace referencia a un nombre propio y sí va con mayúscula. Eso es muy importante. Y siempre tiene que haber un espacio porque la unidad es como que me está multiplicando. Es una unidad patrón. ¿Cuántos kilos por hora? Bueno, tengo 45.000 veces el kilo de unidad patrón. No van juntos. Eso es bien de integración. Entonces, yo acá, bueno, veo que, bueno, acá los chicos pusieron 4 y después me volvieron a poner 4, es un error somero, no hay problema. Había que poner el compuesto 5. Y después la libertad menos 3, que me tiene que llamar la atención ahí el número negativo. Lo primero es que veo que tienen 15. Si ustedes se fijan, en realidad hay 13 variables. Si las cuentan bien, son 13. Y las ecuaciones acá está bastante difícil de identificarlas porque hay mucho rojo y no sé si lo están teniendo en cuenta o no lo están teniendo en cuenta. ¿Cómo lo hice yo? Dije, bueno, los chicos tienen esta situación inicial en donde no tengo F3, no tengo sus composiciones. Desde mi apreciación personal, para mí F3 y X31, como no sé ninguna de las dos, sino lo que sé es una relación, desde mi apreciación personal es una restricción de equipo. Quien lo quiera hacer diferente no hay problema, pero tiene que tener mucho cuidado a la hora de que el grado de libertad le dé bien. Entonces, de esta forma yo tenía 13 variables, mis ecuaciones son estas 13 que ustedes ven aquí, y en datos, como F3 los chicos no me dijeron el total y las composiciones yo no las sabía, directamente no tengo datos. Entonces me quedo perfectamente. Dice, nos dan como dato un componente. Bien, para la pregunta que me hace Luciana, yo lo que le diría es que si el dato de un componente es su composición, yo lo que sé es la fracción másica o la fracción molar, que sería X. Si las unidades que me dicen son kilogramos hora, yo lo que tengo ahí es un flujo parcial. Desde mi punto de vista, desde mi conocimiento de álgebra, si me dan el dato de flujo parcial, yo lo pongo como restricción de equipo. Por lo que les decía recién, porque me están involucrando dos variables, F3 y X31, en el ejemplo acá de la ecuación 9. Ahora, si esta relación también, si F3, X31 también se relaciona con otro flujo, como lo que nosotros habíamos visto en el DMF, que el DMF que salía de esa torre de lavado era 2/3 partes del DMF que había ingresado, bueno, yo voy a tener una relación entre flujos parciales, que eso yo lo había dejado bien explícito, qué valor tenía alfa, que era 2/3. Espero Luciana, haber contestado esa pregunta. Y después otra persona me dice, si obtengo el valor de una corriente en el balance de masa de un equipo, ¿puedo usar ese valor como dato para otro equipo? Bueno, como lo habíamos dicho antes, la situación inicial tiene que ser única. Yo tengo un proceso, soy ingeniero de 4º año, me llaman a una pasantía, perfecto, yo entro, mi situación inicial es única, la realidad es única. Entonces, primero tengo que hacer el análisis de grado de libertad de cada uno de los equipos, después voy el análisis de grado de libertad del sistema global, y me fijo cuál es el que me dio más chiquito. El que me haya dado más chico, como habíamos visto en el ejercicio de DMF, el que me da más chico, empiezo a resolver por ahí. Porque si no, si ustedes primero agarran el mezclador y lo resuelven, yo tengo F1 más F2, me da F3.
Si a ese F3 que ya la resolví, la meto en el separador, ese separador va a tener mucho más datos de los que yo habría tenido en mi situación inicial. Y los grados de libertad, por ende, se me van a ver completamente modificados. Por eso la situación, yo insisto mucho en eso, la situación inicial debe ser única. Hago el análisis de grado de libertad de cada uno de los equipos, después el análisis de grado total, global, y me hago un cuadrito. Digo, bueno, en el mezclador los grados de libertad me dieron 8, una locura. En el separador me dieron 4, en el divisor me dieron 10, y en el global, por alguna circunstancia, me dio 0. Bueno, empiezo por el global, resuelvo los flujos y las composiciones que involucran el sistema global, y de esa forma, muy probablemente que en el global pude resolver F1. F1 entraba ese mezclador que me daba grado de libertad 8. Como yo F1 yo ya la pude resolver, voy a poder resolver porque el grado de libertad de 8 se me ha visto disminuido, y eso es lo que me permite hacer ese cuadrito, me da la ruta, el mecanismo de resolución. ¿Por dónde voy a ir? Pasa que es una cuestión matricial. Nosotros lo que hacemos es, por cada una de las corrientes, vamos a tener todas las composiciones. Y ahí es donde a mí me queda el balance de masa, el cuadro, que es el que yo les pido para fin de año. ¿Qué es lo que tiene ese cuadro? Que por ejemplo acá F7 sí tendría X71, X72, X73, X74, X75. Por más que den 0. Pero yo en el cuadro, a un cuadro tipo Excel, en el cuadro va todo. Y donde es 0 le coloco 0. Pero tiene que ver con una cuestión de si ustedes lo resolverían como en álgebra. Yo por eso que no lo recomiendo para esta etapa en donde no lo estamos haciendo en MATCAD, no lo estamos haciendo con matrices, Gauss-Jordan ni nada, sino que yo los trato de asimilar lo más básico posible para que ustedes entiendan. Cuando los grados de libertad son iguales, yo recomiendo empezar por el global, porque el global te va, por ejemplo, en un mezclador es muy probable que el mezclador da grado de libertad 0 y el global también da 0. La F1 del global también va a estar en el mezclador, y es mejor arrancar por el global y tener bien en claro qué es lo que pasa desde afuera y después ir metiéndose más en profundidad en detalle. Vamos a otro ejercicio diferente. Acá teníamos un reactor, los chicos me parece que no lo tuvieron en cuenta, porque no sabían las ecuaciones y está perfecto. Y la situación inicial de ellos es esta. En este caso, en vez de saber los flujos parciales, ellos sí saben las concentraciones y saben la F total. Nuevamente, integración 1, esto no existe. Si no, yo estoy leyendo Kelvin por mol sobre hora. Si nosotros de este sistema, por ejemplo, tomáramos el primer separador, acá los chicos pusieron los datos. Esta es mi situación inicial. Entonces, esta no la cuento porque es linealmente dependiente. Esta no la cuento porque F3 lo sé, X31 lo sé, F4 no tiene, por ende es 0, así que ya lo sé de antemano. F5 lo sé, F51 también lo sé. ¿Qué es lo que pasa? Yo no la contaría porque yo ya lo sé. Deja de ser una ecuación y pasa a ser simplemente una sentencia. Porque yo ya tengo todos los datos. La incógnita dejó de ser incógnita, dejó de ser variable porque yo ya lo tengo al dato, y esta ecuación entonces ya no me sirve de nada. Queda totalmente dependiente de los datos, si lo quieren ver de alguna forma. En álgebra está mal dicho decir que es una ecuación linealmente dependiente, sino que para mí esto no es una ecuación, sino que es una constante, pensándolo en álgebra. Acá los chicos sí lo contaron. Al tener tantas ecuaciones que ellos están contando, claramente los grados de libertad le van a dar negativos, porque están poniendo muchas ecuaciones que en realidad las tienen que contar como datos, no como ecuaciones. ¿Por qué?
porque si no están contando el mismo valor, matemáticamente hablando, el mismo valor lo estás contando como ecuación y como dato. Y de ahí que los grados de libertad me dan negativo. Entonces, veo grado de libertad negativo, alarma, porque acá la resolución es única. Y yo le había dicho, grado de libertad negativo es si tengo muchas soluciones posibles. Y acá es una sola, entonces esto está equivocado. Es lo que yo les digo. En la panadería me dicen, son 75 pesos, y yo le pago con 100, y me devuelve 5, le digo, pará, me tenés que dar más plata. Esa rapidez, esa habilidad, esa capacidad, es la que ustedes se tienen que dar cuenta. Grado de libertad menos 6, imposible para este sistema en donde tengo casi todos los datos. ¿Cómo lo haría yo? Le había dicho F3, X3, 1, ambas las conozco, F5, E5, 1, ambas las conozco, esto me queda igual a una constante. Algebraicamente hablando, es una constante, no es una ecuación en mi sistema para poder encontrar mis variables. Si lo son, F4, X4, 5, porque las desconozco completamente, y la sumatoria de estas dos composiciones. Las otras no las tengo en cuenta porque nuevamente pasa lo que pasó hoy en el reactor. 0,35 más 0,65 me queda 1 igual a 1, constante. No es un dato, no es una ecuación. Entonces lo dejo bien en rojo. Si quieren vuelven a ver el video como para repasar. Esta es linealmente dependiente. Y restricción de equipo en este caso no tengo. Acá lo que les comentaba, que sí los sé como dato. A Federico le contesto, son 0 estos, porque este separador es bien específico y tiene la selectividad ideal para separarme el agua y el metanol para un lado y las otras corrientes para ir al otro lado. No sé si esa es tu pregunta. Entonces, como les había comentado, acá me queda una constante. Si ustedes se fijan, hay una pequeña diferencia, yo la calculé, es del 15%. Esa pequeña diferencia no es una inconsistencia grave, pues depende muy probablemente de que este 192 o este 213 esté redondeado. Si nos pusiéramos más como contador, acá hasta la última coma me tendría que dar igual, pero probablemente sea una diferencia muy somera, debe ser una diferencia netamente redonda. En la situación inicial, como les he dicho, también conozco mis composiciones, entonces acá me queda que 1 igual a 1 no es una ecuación. 15 variables, ecuaciones, los chicos habían contado casi 8, yo solamente estoy contando 3, y sí estoy contando los datos. Nuevamente, el error que yo vi muy repetido es que están contando ecuaciones y datos a la vez. O sea, F3, el valor de F3 me lo están contando como ecuación y además me lo están contando como dato. Y me genera una inconsistencia en mi análisis de grado de libertad. Acá pasamos a otro ejemplo. Los chicos esta es una captura de pantalla, me hicieron el sistema global acá. Yo dije, pucha, si este es el sistema global, ¿qué ha sucedido? Bueno, yo lo que interpreto es que no ha sido mala intención de los alumnos, sino que directamente ellos no quisieron considerar el reactor, claramente porque no teníamos el conocimiento. Pero sí aclarar que no es lo mismo. El sistema global es la caja negra que yo le digo, en donde no me interesa que el F2, F6, F3, que son todas corrientes intermedias, y sino es como muy asimilable el diagrama de entradas y salidas, viéndolo más desde afuera. Bien, entonces me quedaría algo así, como una caja negra, donde entra F1, sale F4, sale F7. Y conociendo F1, yo tranquilamente puedo sacar F7 y F4, más ese epsilon del reactor. Pero bueno, es lógico que los chicos no lo han querido tener en cuenta. Pasamos a otro grupo. Yo lo que vi es que en vez de ponerme los componentes independientes, pusieron las corrientes. Aclarar siempre de que esto es el nombre nominal de la corriente y que no influye en ninguna vista con el 1 y el 2 de los componentes.
Más allá de que el cuadro este me sorprendió, han hecho el ejercicio como corresponde. Nuevamente veo que muchos me van resolviendo mientras escriben. Siempre prefiero que resuelvan al final, porque la idea primero es ver los grados de libertad de esta cámara de almacenamiento, ver los grados de libertad de la pileta de tratamiento, y recién ahí decir si el grado de libertad acá medio cero, bueno, arranco por acá y no arranco por acá, o si el global medio cero, arranco por el global y después voy emitiendo. Pero no vayan resolviendo entre medio, porque además se hace confuso a la hora de saber si hicieron bien el análisis de grado de libertad o no. Y lo otro es que en este ejercicio ponía como dato que debían salir 500 kilogramos hora como flujo de efluente líquido tratado. Este es el ejercicio de la guía, el 3B, y no colocaron ese dato. Entonces yo voy mostrando distintos errores para que los puedan tener en cuenta todos a la hora de las correcciones y también para el trabajo final. El mismo grupo me sorprendió, que acá puede ser cuando se hacen las divisiones de tarea. En el mezclador, bueno, directamente pone F1, F2, F3 y F4, en vez de poner concentraciones de cada uno, lo cual, bueno, es entendible. Yo diría que cada uno de estos flujos son puros, y del mezclador me debería salir una corriente que me va a indicar que se ha homogeneizado todas estas entradas, todos estos insumos, estas materias primas. No está. Y esa corriente va a pasar a otro equipo, que si bien el molino lo único que me hace es cambiar la forma, no me afecta el balance de masa, la realidad es que ahora, o sea, en eso, entre muchas comillas, lo podemos dejar pasar. Pero ahora, este F5, si parte yo lo reciclo, por más que las concentraciones sean iguales, y lo único que me ha cambiado es que antes era más grueso, ahora es más fino porque pasó por el molino, si parte lo voy a recircular, necesariamente tengo que poner una F6 y una F7 que me diga cuánta masa estoy recirculando y cuánta masa no. Y para mi sorpresa, el balance de masa es solamente esto. Entonces, esto, por ejemplo, ya es un error muy grave. Los otros, por ahí del reactor, no sabían cómo era. Lo otro de los datos, que muchas veces pasa, yo no lo había explicitado bien, pero esto sí es un error grave que ya es fuerte para la altura que estamos de la materia. ¿Qué es lo que yo haría? Bueno, por ejemplo, tengo un mezclador, sale F5, lo paso por el molino. El molino ahí a simple vista no tiene utilidad más que el cambio de diámetro de las partículas. Podría poner un filtro, entonces de ese filtro parte me sale fino, y lo que todavía no se ha podido moler, porque la eficiencia de los molinos no es perfecta, no es del 100%, bueno, lo reciclo para que se vuelva a moler. Si el reciclo es total, tengo que ver hasta qué capacidad me aguanta esto, porque estamos en un estado estacionario, entonces no debe haber acumulación. Entonces puedo hacer ahí o una recirculación total, o decir parte reciclo, y como no puedo estar recirculando continuamente, porque si no esto se me va a llenar y se me va a colmatar, un poquito sí o sí lo voy a tener que purgar. Y a partir de aquí, sí hago el análisis de grado de libertad por cada uno de los equipos y del sistema global. En esto sí hago mucho hincapié, porque acá sí me sorprendió que hay una falta fuerte de conceptos de integración. Insisto, no estoy poniendo nombre ni nada, no es para culpar a nadie, sino para mostrarle cosas de que podamos ir avanzando. Sé que también la virtualidad lo hace difícil, entonces por ahí algunos conceptos no se entienden. Bien, acá pasamos a otro ejemplo, y como le había sucedido a una de las chicas que me hablaba recién, yo tengo que F1 me está entrando esta cantidad de masa, en F4 me sale esta cantidad de masa. Entonces en el sistema global ahora sí hay una inconsistencia muy fuerte, porque entraban 35.000, salían 2.000.
yo recién decía, bueno, ¿qué pasó acá? El tema es que es muy probable que de este convertidor, si bien en moles la diferencia, digamos, no existe una ley de conservación de moles, pero si esto está bien balanceado, lo que antes era hidrógeno, por ejemplo, y ahora es amoníaco, en átomos, los gramos, la masa no puede desaparecer. Entonces ahí de vuelta habría que ver, bueno, con un épsilon o algo, si se puede recuperar eso, pero por lo pronto, el épsilon no se lo habíamos puesto en moles. En masa, lo que entra, lo que sale, tiene que ser igual. Y acá la inconsistencia es fuerte, hay una diferencia muy, muy elevada. Habría que ahí verlo. Insisto nuevamente que la virtualidad es difícil y que esto en la oficina, viéndolo en papel, uno lo podría identificar rápido. Acá con esto que no nos podemos comunicar del todo bien, no es para remarcar los errores, sino para que entre todos vayamos avanzando y aprendiendo. No, en cuanto al si el reciclo hay acumulación, no. Lo único que yo te podría decir es que al momento de la puesta en marcha de la planta, yo no voy a tener un reciclo porque el reciclo sale después de mi reactor, después de mi separador. Pero si yo continuamente reciclo, pero en ese divisor que nosotros ponemos hay parte de masa que sale, el reciclo me está aumentando la masa en mi separador, en mi reactor, pero una parte, como yo la estoy purgando, hace que mi acumulación sea cero y esté en el estado estacionario. De lo contrario, imagínense compañías como Mega, Profertil, que son muy grandes y que tienen millones de recirculaciones, estarían explotando cada rato porque no le daría la capacidad de los equipos.